Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nos dirigimos a toda la gran familia de matrimonios menores. Nosotros somos la familia Menéndez, mi nombre es Romer y mi esposita Sofía. Y es un gusto, ¿no? Un gusto y una alegría el poder compartir un poquito de nuestra experiencia, un poquito de lo que estamos aprendiendo, justo con este tema que es resolviendo conflictos. Eh, lo vamos a hacer en dos partes. Esa es la primera parte y próximamente la segunda parte. Y si podemos pensar un poquito en esta palabra de conflicto, verdad que nos trae un poco de miedo, ¿no? Un poco de Ujú, temores, el hablar de conflicto, ¿no? Esta palabra, a veces muchos hemos escuchado, tú eres una conflictiva, una conflictiva, ¿no? Pero tenemos que saber que en todo matrimonio, ya sea en su etapa de sus primeros años o tengan muchos años de casados, o en nuestro caso que nosotros llevamos 5 años de casados, siempre va a haber temas de conflictos, diferencias, discrepancias, desacuerdos, ¿no? Si nosotros podemos analizar un poquito la palabra conflicto significa oposición de pensamientos. La palabra conflicto significa desacuerdos, diferencias de intereses. Pero conflicto no significa esencialmente una pelea, una discusión. ujú, Mm, ¿Se dan cuenta? O sea, no lo veamos como conflicto motiva a discusión o a pelea, sino un conflicto es, es un desacuerdo, una posición que podamos tener como pareja, como matrimonio. Si queremos tener matrimonios exitosos, matrimonios felices, entonces tenemos que saber sobre nuestros conflictos. Si queremos ser de impacto en nuestras generaciones, ser impacto en esta sociedad, tenemos que saber resolver conflictos. Y, y a continuación los dejo con mi esposita. ujú. Como lo mencionó Romen, es importante, ¿no? La palabra, ¿no? Dice, como decía, conflictos sanos. Vamos a contarles una pequeña historia que nos sucedió a nosotros, justo, ¿no? Con el tema que tiene que ver, y es a raíz de que nosotros, como cualquier pareja, como cualquier matrimonio, ¿no? Se proyecta mucho a una casa, al lugar donde vas a vivir, ¿no? O donde vas a estar cómodo, y obviamente a posterior ya vienen los hijos, ¿no? Esta historia más que todo se basa cuando desde novios, ¿no? Teníamos esa idea, ¿no? Nosotros tenemos un departamento que es relativamente pequeño. Cuando estábamos los dos, estábamos bien, pero pues naciendo nuestro hijo, primer hijo Lía, y ahora nuestra segunda hija Camila, entonces este espacio se fue reduciendo, ¿no? Y obviamente también teníamos nuestras reuniones de GP, en los cuales nosotros éramos, ¿no? Queríamos de repente invitar más personas, pero el espacio se nos redujo mucho en el aspecto de decir, queremos, mamá. Entonces, tanto mi esposo y yo, ¿no? Teníamos esa idea. Y Rommel, ¿no? Dijo, no, Sofía, yo voy a orar porque sea buscar y buscar, orar y hacer, ¿no? Y buscar de repente ver la posibilidad de un departamento más grande, ¿no? Y yo, ¿no? También dije, está bien, yo también quiero, pero yo no quiero un departamento. Yo quiero una casa, ¿no? Un terreno, un lugar donde construir, donde hacerlo según como yo quiera. Entonces, cuando nosotros, ¿no? Nos llevó a conflictos realmente, ¿no? A veces uno dice, pero estas cosas nos llevan realmente a pensar, ¿no? Entonces, llegaba un momento en que estas diferencias chocábamos tanto que de repente hasta enojados, ¿no? Y él oraba por su parte. Es más, cuando llegamos al punto de orar, él oraba por, no, y lo decía, ¿no? Un departamento. Y yo decía, no, por un de terreno, una casa. Y eso fue. Y no sucedió un tiempo, sucedieron años, años tras años, y era tema siempre de discusión. Tanto así que de repente hasta lo dejábamos. Decíamos, ya, mejor ni siquiera ya, no lo dejábamos así. Entonces, hasta que finalmente se dio una oportunidad, ¿no? Normalmente buscábamos, veíamos y habían terrenos que estaban muy lejos y también no estaban dentro de nuestras posibilidades. Hasta que se dio una oportunidad de que escuchamos que habían terrenos que eran una parte más céntrica y relativamente, ¿no? Dijimos, vamos a ir, ¿no? Vimos los precios,
teníamos que ahorrar, teníamos que esforzarnos, pero Rommel, ¿no? Como cualquier hijo, nosotros siempre hablamos con nuestros padres, buscamos consejo, porque es de sabio. Entonces le mencionó una vez que fuimos a visitarlo y le mencionó a su papá, ¿no? Y su papá, que teníamos esa visión, ¿no? Hasta que de pronto esto se dio. ¿Por qué? Porque meses atrás nosotros nos sentamos y nos pusimos y dijimos, ¿sabes qué? Las cosas no van a ir bien si nosotros no nos ponemos de acuerdo. Nos sentamos, él puso sus puntos de vista de qué beneficios podía tener un departamento. Yo puse mis puntos de vista, ¿no? Que es lo que yo quería, anhelaba, y hasta que por fin, ¿no? Nos pusimos de acuerdo y meses antes nos pusimos recién a orar. Sería unos 6 meses antes, ¿no? O 5 meses recién. Y nos pusimos de acuerdo y dijimos, Señor, queremos un terreno para construir nuestra casa. O sea, pasaron años y nos pusimos recién de acuerdo. Y la oración ya era común, ¿no? Era Exacto. común. Entonces, como le digo, pasó 5 o 6 meses, no más, y se nos presenta eso, ¿no? La oportunidad de terreno. Romero comenta a su papá y se da. Pasaron unos días, que no fueron mucho, que estuvimos averiguando y todo esto. De pronto, su papá de Romero lo llama y le dice, ¿sabes qué, hijo? Te vamos a dar el terreno, vamos a pagar por el terreno. Y nos iban a ofrendar, porque su papá dijo, yo he hablado con el Señor, le he dicho, y el Señor me ha hablado, y nos los dio. O sea, no pasó ni días, o sea, fue algo tan para nosotros, wow, dijimos, wow, y a eso nos referimos. Puede haber un conflicto, puede haber algo, un desacuerdo. Y no le estamos hablando de un día, 2, 3, 4 días. De nosotros fue años. Muchas veces terminábamos mal, enojados. Y hasta que no te pongas de acuerdo, entonces sentimos que Dios no iba a dar bendición, porque donde dos o más están de acuerdo, ahí está Él, Amén. ¿no? Entonces, esto es un testimonio que les contamos porque es para nosotros importante que entiendan que en nuestros matrimonios va a haber conflictos, pero ahí está nosotros que tenemos que ver. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar las siguientes preguntas, dice. Primero, nosotros sabemos que hay conflictos, pero dice, tomen por favor apuntes, dice, ¿qué se necesita dentro de un matrimonio? Entonces, ¿qué podemos tener? Primero es tener un corazón dispuesto. Si tú estás dispuesto, nosotros durante años no tuvimos un corazón dispuesto para escucharnos uno al otro. Nuestro corazón estaba cerrado a las ideas y a mis ideas. O sea, lo mío es mío y lo de él es de él. Si él ora, muy bien. Si yo tenemos que tener primero, entonces, ¿qué? Un corazón dispuesto, un corazón abierto, abierto a ser sinceros a lo que queremos, pero también, por otra parte, a escuchar a la persona, a nuestra pareja. No te estoy diciendo que lo escuches y ya estás tomando la decisión, ya, es lo tuyo, o es tu última palabra. No, estamos hablando que vamos a escuchar qué es lo que quiere, cuál es su punto de vista, su parecer. Porque si no, caso contrario, si vamos a pensar, mi pareja no me va a escuchar, mi esposo, simplemente nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos una barrera y cerramos nuestro corazón. ¿Y qué va a pasar? Si pasa más tiempo, esa situación va a hacer que el corazón se endurezca. Y un corazón endurecido va a ser difícil, va a ser mucho más difícil abrirse. Entonces, esto no es fácil, es un proceso, hay un trabajo de por medio. Nosotros sabemos que como matrimonio no hemos pasado uno, sino muchas cosas. Pero entonces, estos son tips, cosas que son necesarias. Entonces, si requiere un trabajo, tengo que tomar un riesgo. De repente tu pareja no te va a escuchar al comienzo, pero si los dos estamos diciendo, nos vamos a conectar para hacer algo, para resolver algo, entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Ahora, ¿cómo hacemos, no? La pregunta sería, ¿cómo creamos seguridad emocional? Nosotros, dices, ya, yo quiero tener un corazón dispuesto, yo quiero tener un corazón abierto, yo soy sincero, ¿no? Entonces dice, ¿cómo creamos esta seguridad? Primero, dándoles libertad
O sea, que nuestra pareja, nosotros nos sintamos en la libertad de poder hablar las cosas, Ujú, ¿no? Entonces, esa vez que nos sentamos, tuvimos esa libertad, ujú, ¿no? De poder ponernos a escuchar uno el otro. Ahora, primero, tiene que tu pareja sentir que nos respetan, que van a respetar nuestra opinión, sea buena o sea mala, pero te está respetando, que te oiga, sabes, y tú estás confiada en que esta persona te va a oír y principalmente también que nos comprendan, ¿no? Los puntos de vista que tú tienes, ¿no? Entonces, si no hay esto, la barrera va a continuar y el corazón va a seguir cerrado. Entonces, esto es muy importante, tener que un corazón abierto. Dos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener la comunicación, la libertad para comunicarnos con nuestra pareja. Ahora, otra pregunta dice, ¿cómo crear una relación emocionalmente segura? ¿No? Estoy hablando emocionalmente seguro. ¿Cómo crea una relación? Hay dos palabras claves que las tienen en sus fichas, en las hojas que se les han entregado, ¿no? Y una de ellas es cuidar y la otra es nutrir. Ahora, cuidar significa, es una actitud de valor hacia nuestra pareja. Ojo, el valor no va a depender de lo que haga o deje de hacer. Porque Dios es así. Dios no dice, ah, bueno, hoy día este es bueno y mañana hiciste esto y eres malo. No, el valor que Dios tiene sobre nosotros es único y no cambia, no varía. Somos hijos de Dios, somos su linaje escogido. Y eso no cambia porque de repente hoy día cometiste un error. Ojo. Entonces, de esa misma forma, nosotros con nuestra pareja tenemos que tener eso, cuidar eso, esa emoción, cuidar ese corazón. Entonces, ¿cómo? Valorando, valorando y decir, ¿no? La palabra cuán increíble es, cuánto. Pero en el diario vivir, ¿no? Ahora más que estamos en este tiempo de convivencia, en la cuarentena, salen, lo que primero que salen de tanto el convivir día a día, los errores. ¿No? Eso es lo que vemos primero, los defectos. Hiciste, no así, no hiciste, te dije, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? ujú. Estamos ahí luchando, pero nosotros llegamos a un momento en que tienes respirar, tanto hombre y mujer, ¿no? Porque estamos ahí, se nos sale, ¿no? Cosas que no son, pero ahí nosotros tenemos que decir cuál es su valor, cuál es el valor de nuestra pareja. Y eso no puede variar bajo ninguna circunstancia. No Exacto. puede disminuir su valor. Ujú, ¿Por qué? Porque simplemente la persona, digamos, Rommel, va a cerrar su corazón y ya no va a querer, porque va a decir, me va a decir, ay, pero esas son tus ideas, ay, qué mal, ay. Entonces él no va a querer, no va a estar dispuesto a entablar algo. Y otra cosa, no solamente es cuidar, ahora es nutrir. Tú abres, ¿no? Haces un espacio emocionalmente tranquilo, seguro, y de pronto tienes que nutrir, porque esto no es solamente de un día, sino es día tras día. Entonces, ¿cómo es? En Primera de Juan 3:18 dice, no amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y de verdad. Ahora, como esposos, nosotros no vamos a mentir, nosotros muchas veces hacemos promesas, decimos, no lo vamos a volver a hacer. Es más, de repente ni se lo decimos a él, sino se lo decimos a Dios, ¿no? Decimos, Señor, ayer sí, no fue bueno, no estuvo bien lo que dije, por favor. Pero sabes que no solamente son palabras, como dices, no, como dice la Biblia, sino de hecho y de verdad. Entonces, ahí es por eso el trabajo. Y el trabajo no es el que va a ser tu pareja va a ser, y eso automáticamente se va a reflejar en ti. Es el trabajo que cada uno de nosotros va a hacer, ¿no? Después dice, porque amar es ¿qué? Acción. Ahora, en esa de acción tenemos muchos lenguajes del amor, que muchos ya han leído este libro, ¿no? Los lenguajes del amor. De repente a Rommel, yo sé que a mi esposo le gustan mucho las palabras de afirmación, ¿no? Para él siempre me dices, es mi gasolina, es mi motivo, ¿no? Y a veces nosotras, tanto esposas como esposos, aprovechamos y de repente sabemos que esto y lo disminuimos con algo y los desmotivamos, ¿no? Y eso causa mucho dolor. Y un corazón así no va a motivarse, se va a disminuir. Entonces, es importante tener esto, ¿ya?
Dice ahora en Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honra a la mujer como vaso más frágil, como coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no sean un estorbo. Y eso es lo que estábamos, estábamos. Por eso que nuestra oración no le escuchaba a Dios. Por eso es que decía, ustedes no están de acuerdo. Él no está, tú estás pidiendo algo y ella está pidiendo algo. Ustedes que tienen que ponerse de acuerdo Amén. para que nuestras oraciones no sean de estorbo. No, no seamos piedra de tropiezo, ni para nuestros esposos, ni para nuestros hijos, ni para nadie. ¿No? Continúa. Y está, nosotros todos queremos tener matrimonios exitosos, todos queremos tener matrimonios felices, ¿no? Y está comprobado que si un matrimonio sabe resolver sus conflictos, sabe ponerse en acuerdo, a pesar de las diferencias, de las diferentes opiniones que podamos tener, entonces los niveles de conexión van a ser más altos, el niveles de intimidad, de amor, de armonía van a ser más altos en sus matrimonios, ¿sí? Eh, y siguiendo con la idea principal del tema, todos los seres humanos, todas las personas, tenemos sentimientos muy fuertes, sentimientos que van internos, que es sobre nuestra personalidad, que son muy internas, son sentimientos que no los podemos a veces controlar, ¿sí? Sabemos que Dios nos ha dado el poder, el dominio propio, el poder controlar nuestros labios, el poder controlar eh, nuestras vidas, pero a veces también hay que ser sabios y saber identificar qué puntos, qué sentimientos tienes fuertes, qué emociones tienes fuertes que no puedes controlar. Y una vez que los identifiques, puedas comunicar también a tu pareja. ¿Para qué? Para que cuando tú te sientes lastimado, te sientas herido o te sientas atacado por alguna palabra, una acción de tu pareja o que hayas escuchado, entonces tú tienes la capacidad de poder calmarte, de poder retirarte, de poder respirar un momento y que tu pareja también sepa que necesitas ese tiempo para pensar, para calmarte sobre todo, para calmarte, para tranquilizarte y después de un momento el poder ya más tranquilo, poder seguir, ¿no? Abordando esa discusión, abordando ese desacuerdo, esa diferencia que hayan tenido, ¿no? Es muy importante, ¿no? Que antes de poder resolver un conflicto, antes de poder entrar a poder ponerse de acuerdo en algún tema que están teniendo, de poder calmarnos y estar en total tranquilidad para poder resolver conflictos. ¿Sí? Ujú, ujú. Entonces, tenemos, ¿no? Y es cierto, todos calmarnos, pero todos sabemos que tenemos puntos sensibles, ¿no? Mm. Tenemos puntos sensibles, o como lo decía, ¿no? Estábamos capacitando, ¿no? Decía, botones que nos hacen reaccionar, ¿no? Ujú. Y de pronto es como que, ¡prum!, pones el dedo en la llaga y uno ¡oh!, salta y dice y habla, ¿no? Entonces es muy importante también eso, ¿no? Recalcar. Ujú. Y entonces, ahora, ¿qué debemos hacer, ¿no? ¿Qué debemos hacer antes de resolver un conflicto, ¿no? Tenemos que hacer una lista con las cosas que valoras de tu esposa. ¿Sí? Haz una lista, toma un cuaderno, tómate ese tiempo para poder escribir y vas a ver que poco a poco vas a ir escribiendo y escribiendo cuánto amas a tu pareja, cuánto amas a tu esposa, cuánto la valoras, en sus características, en su personalidad, en su servicio, como madre, como hija, como esposa, como profesional. Te das cuenta, vas a ir escribiendo y escribiendo y escribiendo y te das cuenta que ese cuaderno se va a llenar, ese cuaderno se va a llenar y cuando quieran saltar los defectos, que siempre va a faltar, ¿no? A veces como son naturales, cuando algo no va bien, un tema, un asunto, entonces lo que naturalmente hacemos es
la otra persona se equivocó, la persona está mal, la otra persona está fallando. Pero cuando tú puedas recordar en tu cuaderno y decir cuánto valoro a esa persona, cuánto amo a esa persona, cuán importante es para mí, entonces los errores o las debilidades o las equivocaciones que ha podido tener Ujú. eh, no van a ser tan importantes, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? A veces es más fácil ver el- el- La paja. la paja ajena, ¿no? Y no te ves el tronco que hay en tu ojo, ¿no? Y el Señor, primero saca, Ujú. ¿no? Saca ese tronco que tú tienes en tu ojo para poder para poder la viga, o ver, ¿no? La paja que tiene tu prójimo, ¿no? Y es muy importante es eso, ¿no? Primero ver cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras equivocaciones, para poder recién después, no tratemos, ¿no? De cambiar a las personas, ¿no? Sino lo que tenemos es cambiar nosotros primeramente, ¿no? Ujú. Y como segundo punto, eh, nuestras parejas y nosotros mismos, ¿no? Necesitamos saber que nos aman. Es una necesidad básica, saber cuántos somos respetados, cuántos somos valorados, cuántos somos amados. Y también tenemos que hacer una lista, ¿no? Haz una lista de las cosas que le gustan a tu esposa para que ella se sienta amada. Ujú. Haz una lista de cosas, de acciones que, que reflejen cuánto amas a tu esposa. Y también anótalas en tu cuaderno. Y también pregúntale, ¿no? Pregúntale qué cosas más te gusta que yo haga, mi amor, para que te sientas amada, te sientas valorada. Y eso va a hacer que incremente tu amor, que los tengas presente antes de poder, como les digo, antes de poder entrar a una resolución de conflictos, eh, para que sobrepese más el amor a nuestras parejas que el error o la equivocación o la diferencia, ¿no? Especialmente estas circunstancias, estas coyunturas nuevas que estamos pasando, de este aislamiento. eh, Nuestros hijos están de estrés, nosotros estamos de estrés, no sabemos mm, muchas cosas, qué rumbos vamos a tomar, qué nuevas ideas, nuevos proyectos. Entonces, pero estas pautas que te estamos dando te van a ayudar a que puedan resolver el conflicto más sabiamente y como Dios quiere que resolvamos los conflictos, ¿no? Ujú. Sí, ¿no? Es muy importante, como dicen, ¿no? Esas listitas, eso sería como una tarea, ¿no? Que, que harían los miembros de su GP, ¿no? Y lo que he dicho, la lista, porque valora a mi cónyuge y qué cosas la hace sentir amada, ¿no? Entonces, es una tarea también que nosotros tenemos que reforzar, porque no es lo mismo estar en un año o en 5 años, ¿no? Entonces, también pues, es tarea nuestra reforzar muchas cosas que siempre van cambiando, van cambiando. Entonces, vamos a pasar a un punto que es las preguntas, ¿no? Tuvimos unas preguntas, dice, la pregunta menciona acerca de qué significa o a qué se refiere con un conflicto sano. Eh, como le estaba comentando, ¿no? Los conflictos normalmente lo vamos a ver de una manera que va a llevar a discusión, a pelea, ¿no? Pero un conflicto no es más que un desacuerdo. Un conflicto es una oposición, son diferentes ideas que podamos tener, ¿sí? Entonces, pero que esas diferencias, esas diferentes ideas, diferentes pensamientos, no nos lleve a discutir, no nos lleve a pelear, ¿se dan cuenta? Sino que esos conflictos sean una oportunidad de poder resolver nuestros problemas, resolver nuestros conflictos, ponernos de acuerdo, poder hablar, poner, como se dice, ¿no? Poner todas las cartas sobre la mesa, sin secretos, con respeto, con amor, tomando en cuenta, ¿no? Cómo se va a sentir la otra persona, ¿no? Amando a la otra persona como uno se ama a sí mismo, ¿no? Y es conflicto sano, ¿no? Queremos que esta palabra de conflicto sano nos lleve a nuevas oportunidades, a nuevas mejoras. Ujú. Sí, ¿no? Porque muchas veces bajo el conflicto actuamos de dos formas, como lo mencionó Romen, ¿no? O Mm. atacamos o simplemente nos hacemos los disimulados, o sea, somos evasivos, O evadimos, ¿no? ¿no? Evadimos muchas veces y eso no es un conflicto sano,
Eso no es resolver un conflicto sano, evadir la situación no es sano, sino es poner, y como lo dijo Rome, no Ujú, es cuestión de pelea, sino de que salgamos mejores después de ese conflicto, ¿no? ujú. Ujú. La otra pregunta, mi amor. También nos estaban preguntando sobre cómo a veces lastimamos, ¿no?, a nuestras parejas emocionalmente, ¿no? Eh, y es una pregunta clave porque en este tema estamos tratando de que para poder resolver conflictos ambos, ¿no?, ambos cónyuges, tenemos que tener corazones abiertos. Y para tener un corazón abierto, tenemos que sentirnos seguros, tenemos que tener una seguridad emocional. ¿Qué significa esto? Que yo tenga completamente la libertad y la seguridad de que al decir a mi pareja alguna debilidad, algún error que puede cometer, de repente algo, ¿no?, que me está lastimando, algo que me está dañando, o algo que me he equivocado, lo puedo compartir con mi esposa y ella no me va a lastimar, ¿no? Ella no va a usar mi debilidad, no va a usar contra mí, ¿no? No me va a atacar con eso. O de repente un mal recuerdo, un trauma, o algo de mi pasado, o algo de mi niñez, ¿se dan cuenta? Eh, Cuando sé que ataca el error y no me ataca a mí, ¿no? A veces muchos nosotros podemos Ujú, atacar, en vez de atacar el error, en vez de tratar el error, lo que hacemos es atacar a la persona, atacar a tu esposa, a tu esposo, ¿no? ujú, Otra vez lo hiciste, eres un desordenado, lo volviste a hacer, te dije mil veces que no me gusta esto, o te olvidaste, yo lo voy a hacer, no te acordaste de esta fecha importante otra vez, ¿no? Y se dan cuenta, a veces a veces no es cosas la, pequeñas. a veces no es el problema, ¿no? A veces es la forma como lo decimos, Ujú, cómo atacamos, cómo tratamos el problema. Es la forma, a más que el mismo tema en sí, ¿no? ujú. Sí, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que tienen muchas, de repente, preguntas en sus GPs. Esta es una ficha en la cual todos los líderes pueden leerlo. Y de todas maneras, es importante, ¿no? Tomar en cuenta qué es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, seamos pacificadores, ¿no? Que nosotros también, como lo dijo Rome, no veamos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en la nuestra, ¿no? Y que también es importante que Dios nos dice, ¿no? No traigas ofrenda si primero tienes una confrontación con tu hermano. Entonces, la primera persona que tienes a tu prójimo es tu esposo, tu esposa. Entonces, tengamos en cuenta mucho esta, la palabra de Dios, tienen versículos en las fichas que las hemos enviado. Entonces, remarquen eso, ¿no? Y vamos a continuar con la segunda parte, que es resolviendo conflictos, y que también ahí hablaremos un poquito ya más con tips específicos acerca de este tema, ¿no? Mi amor. Fue un gusto, una alegría poder compartir un poquito de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Como les Ujú, decimos, ya vamos a cumplir 6 años de casados, pero siempre hemos tenido diferencias, siempre hemos tenido, ¿no?, inconvenientes, pero gracias a Dios estamos aprendiendo a resolver nuestros conflictos. ujú, Y gracias a esos conflictos, gracias a esas diferencias, a esos acuerdos, a esas diferentes opiniones, estamos aprendiendo el valor, ¿no? El valor y el gran poder que hay en el acuerdo. ujú. Como les contábamos, ¿no? Nuestro Testimonio. testimonio fue un regalo. Yo nunca le conté a mi papá de este terreno con la intención de que me ayudara o de que no, o que me apoyara, ¿no? Sino solamente decir, papá, mira, Un consejo. está bien estos terrenos, ¿qué te parece? A ver, averigua si los dueños los quieren vender bien, si los papeles están en regla, apóyame, ¿no? Y ninguna intención, ¿no?, de su apoyo, pero Dios le habló a mi papá. Mis papás también son cristianos y mi papá nos ha dado ese regalo de nuestra profesión, y mi papá ya cumplió, pero Dios le habló, ¿no? Le dijo, tú ya has cumplido, pero tú puedes apoyar, tú puedes ayudarlos, si tú puedes, si están tus posibilidades, y yo te voy a dar esa fuerza, yo te voy a dar esa fortaleza para que puedas apoyar a tus hijos. ¿Por qué no? Y fue una gran sorpresa.
como dijo mi esposa, recibir esa gran noticia después de unos 6, 7 meses, poder haber escuchado la respuesta de la Señora a nuestras oraciones, ¿no? Y cuando nos pusimos de acuerdo, ¿no? Así que les animamos a que sigan poniéndose de acuerdo, que ni por pequeñas diferencias las dejen en el pasado o las eviten o las olviden, sino poco a poco, ¿no? Eso sí, no traten de resolver tampoco los conflictos de un día, noche a la mañana, Todos. ¿no? Sino paso a paso, poco a poco, conflicto por conflicto, y van a saber que el poder de Dios va a estar en sus familias. Amén. Bueno, chicos, un gusto haberlos Sí. compartido un poquito nuestro testimonio y lo que estamos aprendiendo. Y nos vemos Segunda a la parte. segunda parte, resolviendo conflictos. Adiós, chicos. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego.